Quiero continuar un poco con lo que se vino enseñando en las últimas semanas de diciembre y también con lo último que se estuvo diciendo la semana pasada, que fue la primera reunión del año. Y el año 2015 tenemos una palabra que es espectacular, que habla de año de visión e inspiración de la gracia de Dios, un año de gracia. Es un año de ventanas y aguas derramadas y se explicó eso. Te recomiendo, si no tuviste la semana pasada, que te puedas hacer un tiempo para verlo de nuevo y que lo puedas ver de nuevo todo el año hasta que lo puedas internalizar. Año de la ofrenda, donde todo lo que nosotros demos efectivamente lo vamos a ver. Un año para dar y un año de multiplicación y cosecha. Ahora, cuando la semana pasada el pastor Peco nos trajo esta palabra, la semana anterior nos había traído una palabra referente a una mentalidad y habló bien de la gran diferencia que hay entre la mentalidad que Dios quiere que nosotros cultivemos y la mentalidad con la cual nosotros venimos a conectarnos con el Señor. Y estas cosas que están acá, que acabamos de ver del año pasado, el mensaje de hoy se llama Adiós desierto de pirámides amarillas. ¿Y por qué se llama así? Porque está inspirado en una canción que después le voy a comentar cuál es, pero en realidad en el concepto de que cuando nos conectamos con el Señor y el Señor nos da una tierra prometida, uno tiene que empezar a despedir a las pirámides y al desierto de su vida. Y es un proceso, lleva tiempo, lleva años, inclusive a veces puede tomar 10, 15 o 20 años o más, pero lo importante es que el proceso está en camino. Y esas 4 cosas que vimos la semana pasada que van a sostener este año, esas cosas no te pasan cuando estás en la tierra de las pirámides. Si ustedes se ponen a pensar todas las promesas que vinieron y que Dios reafirmó en el pueblo de Israel fue después que salieron de Egipto. Dios sacó a sus escogidos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, sin importar cuánto tiempo eso le llevara. Y eso me llama mucho la atención porque es una gran enseñanza. Porque como decía recién nuestro querido pastor Pecos, el cielo está pensando en ti y quiero que sepas que el Señor se va a tomar todo el tiempo que haga falta para que vos salgas de donde tenés que salir. Amén. Pero el problema es que en el medio vamos a sufrir. En el medio de cosas que se tienen que morir. Y ese es el amor de Dios, que Él no nos va a soltar, aun cuando nosotros pensamos de que Dios nos está guiando al lugar equivocado. Y Dios dijo, yo le voy a sacar a esta gente de este lugar, me tome 12 días o me tome 40 años. Ese es el amor del Padre. Porque eso es lo que hace un padre con un hijo, le ayuda por 12 días o por toda la vida, no importa, pero le va a mostrar el destino, le va a mostrar el camino. Y hoy en día ese Egipto no es una tierra física, es una cultura global que está de acuerdo en seguir funcionando bajo el mismo principio que funcionó desde siempre, pero maquillado para que esté oculto, pero a simple vista, como dice mi querido amigo Dani. Los mayores fraudes de la historia siempre estuvieron ocultos a simple vista. Y esta mentalidad global que sigue hoy funcionando está oculta, pero a simple vista. Y lo que Dios quiere es que te animes a abrir tus ojos para poder verla. Y parte de eso es lo que queremos ver hoy. El último mensaje del año pasado se habló de la mentalidad del Nilo, que ellos se acostumbraron a buscar agua de la tierra, una mentalidad lineal. El agua siempre estaba ahí, era seguro. Todos los días había agua para regar. Y me puse a meditar nomás, por eso le llamé a este mensaje Adiós pirámides, adiós desierto de pirámides amarillas. Esa era una mentalidad piramidal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivió en la tierra de Egipto, en la tierra de las pirámides. Y me llama mucho la atención y me puse un ratito a investigar sobre el tema de las pirámides. Lo increíble es que pirámides no solo hay en Egipto, hay en todas partes del mundo, por lo menos en 3 continentes, en 4. Porque hay uno en Asia. En Egipto solamente hay más de 120 pirámides. La más conocida es la pirámide de Giza, que tiene son 3 pirámides que están ahí y hay otras 120 pirámides. Y las pirámides también se encontraron en Europa, en Grecia, en España y también en América, como la de Chichén Itzá, la de los mayas. Era una pirámide
con un lugar para sacrificios. Ahora, los egipcios dedicaban su vida a prepararse para la muerte, pues creían que tras ella su espíritu volvería reencarnado en un cuerpo bello y joven. Y me llama nomás la atención tremendamente el espíritu que circula sobre eso. Toda la vida preparando para morirse. Toda la vida trabajando para meter al faraón en un cajón adentro de la pirámide. Y el resto trabajando para el faraón. Me llama la atención que a lo largo de la historia, las mismas en diferentes civilizaciones representan cosas distintas, las pirámides. En Egipto, además de ser una fuente de trabajo, y algunos historiadores dicen que era una fuente de esclavitud, era la hora cumbre de la vida preparándose para la muerte. En otras culturas eran templos para sacrificar personas en lo más alto de la pirámide, como por ejemplo el Imperio Maya y esa pirámide que les acabo de mencionar, donde ahí se sacrificaban a las personas. Se tomaba una pieza de vidrio volcánico, se le abría las entrañas, se le sacaba el corazón con la mano y eso se dedicaba a los dioses. Y también me llama tremendamente la atención cómo en todo el Antiguo Testamento no hay una sola mención directa acerca de las mismas. No se habla del tema. Es como que Dios dijo, ¿sabes qué? Yo de mi historia no lo voy a registrar. Porque no es la pirámide, es lo que las pirámides representan y representaban para el pueblo de Israel mientras el pueblo de Israel estaba ahí. Y creo que es una expresión del espíritu de este mundo que todo lo grafica para que las personas lo puedan creer. Y después me puse a pensar un poco cómo vivimos hoy, desde cuándo están las pirámides, cuál fue el objetivo, para qué se realizaron. Y dije, wow, las pirámides son como un acto profético de cómo sería el mundo hasta la venida de nuestro Señor. Porque las pirámides se construyeron hace miles de años y hoy en el 2015 el 95% de las personas vive adentro de una pirámide. Y la pirámide del siglo XXI es una mentalidad. Y cuando estás dentro de esa pirámide, no sabes que existe un mundo mejor afuera. Y no estoy hablando, por favor, no me malentiendan, solamente de un empleo. Estoy hablando de una mentalidad global. Que donde quiera que vos te vayas hoy, lo que quiera que vos consumas por televisión, por internet o desde tu celular, apunta a lo mismo. Y hice una pequeña pirámide para un poco graficar cómo funciona la pirámide del siglo XXI. Y dentro de la pirámide lo interesante es que hay demasiadas opciones, pero sigue siendo una pirámide. Empieza nuestra vida en el kinder, después nos mandan a la escuela, después vamos al colegio y después a la universidad, porque en la pirámide si vos querés ser alguien tenés que tener un título. Y eso no dice la Biblia, Dios no dice eso. Dios dice que desde que Él puso sus ojos en el vientre de tu madre, vos ya eras alguien. Es muy distinto. Después hacemos todo este proceso y ahí se nos van entre 20, 22 y 24 años de vida. Entonces, ¿a dónde vamos después de la pirámide? Al siguiente escalón, que es el primer empleo o el desempleo. ¿Alguien sabe lo que es el desempleo acá? ¿Sí? Muy bien, desempleo. Puedes tener un empleo. Hay, por ejemplo, acá en Paraguay, no manejo todavía, o sea, tengo los datos pero no los leí. Más del 80% de las personas que terminan sus licenciaturas después de 4 años de estudio, el sistema universitario en Paraguay otorga cerca de 80.000 licenciaturas por año. Y de esas 80.000 personas, el 80% no va a conseguir trabajo, por eso que es una realidad el desempleo. El segundo escalón, ¿cuál es? Un segundo empleo, un mejor empleo, donde las personas ganan mejor. ¿Por qué? Porque empezaron a consumir y tienen cuentas que pagar. ¿Cuántos conocen las deudas? Muy bien. Si hay algún extraterrestre acá que se presente a la salida. Las deudas. Y dentro de esta pirámide a vos te enchufan deudas. Ahora, muchas veces las personas que no tienen trabajo se dedican, y lo puse elegantemente. Una vez leí un artículo de un ladrón y el periodista le preguntaba a qué se dedicaba y como es demasiado pelada decir ladrón, ¿sabes lo que dijo este personaje? Yo soy un trabajador independiente. Una manera tan elegante de decir que se dedicaba a lo ilícito. Entonces muchas veces lo que pasa es que del desempleo
se vuelven trabajadores independientes. Ahora, la persona que está en el segundo empleo ya se dio cuenta que la pirámide funciona para que su jefe viva mejor y para que su vida mejore, no para la de uno. Entonces, ¿qué hace una persona inteligente? Decide abrir su propia empresa, el negocio propio, ¿sí? Y en el negocio propio, por un lado, abre una mini empresa. Y por otro lado, ya el trabajador independiente es dueño de una organización mafiosa. Porque eso es lo que sucede con el paso de los tiempos. Se le llama mafia. Y la mafia tiene demasiada manera de graficarse. Después del negocio propio, vamos a hacerla corta, vamos a tener fe de que le va bien y tiene una gran empresa. Y por lo general, del otro lado, lo que pasa con algunos mafiosos y delincuentes es que tienen ocupaciones varias. Por ejemplo, no todos, y no estoy hablando de nadie en particular, por favor no me malentiendan, algunos se dedican a la política. Ocupaciones varias. Otros, con toda la plata que hicieron de la profesión, se dedican a tener empresas y legalizan su dinero. Y así funciona el sistema dentro de la pirámide. Y después de un buen tiempo que sucede eso, las personas se ponen grandes y se tienen que jubilar. Y aquellos que están en los negocios ilícitos o se retiran o los retiran. Así funciona la pirámide. Te estoy mostrando la gente honesta de un lado y la gente que no hace las cosas bien del otro. Aunque en el camino la gente se pase de un bando para el otro. Y finalmente, ¿cómo termina la historia dentro de la pirámide? La gente se muere. Todos se mueren. ¿Y saben lo más loco de la historia? Que siempre en la punta de la pirámide está el mismo personaje, Faraón. No importa dónde vos estés, no importa si estás de este lado o estás del otro, estás dentro de la pirámide. Porque la pirámide es una mentalidad. No quiero que me malinterprete, yo no estoy hablando en contra del trabajo que vos tenés. Nos tenemos que despertar. ¿Despertar a qué? A aprender a ver esto. Tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo, no podemos ignorar eso. Y Dios te quiere despertar, independientemente de que hoy vivas de tu sueldo y que estés dentro de la pirámide con una empresa o lo que fuera. Seguí teniéndola, seguí haciéndolo bien, pero Dios quiere que te despiertes a otra mentalidad. Y miren, ¿saben qué cosas no puede darte la pirámide del siglo XXI? Y acá es donde se me prendió la lamparita. Porque dije, Señor, pero toda la vida nosotros nos dijeron que teníamos que tener un trabajo, un segundo trabajo, abrir una empresa, hacer crecer la empresa, tener muchos empleados, esto. Pero vos te pones a analizar y es una carrera donde vos sos dueño de la empresa, pero terminás siendo otra vez esclavo de las personas que contrataste porque tenés que cumplir con esas personas. Y es como que nunca salís de ese sistema. Entonces, Señor, ¿cuál es el quid de la cuestión? Y acá viene esta pregunta. ¿Sabes qué cosas no puede darte la pirámide del siglo XXI? Los lujos del siglo XXI. ¿Alguna vez alguien de los que está acá escuchó hablar de los lujos del siglo XXI? El Señor tiene lujos para nosotros. Pero los lujos que el Señor tiene para nosotros no son los lujos disfrazados que la pirámide te ofrece. Porque Faraón no te puede ofrecer lujos. Faraón te puede ofrecer cosas. Hice una lista de 7 lujos, los cuales van a ser, ya son y van a ser cada vez más los lujos del siglo XXI. En primer lugar, y el primer lujo es que una persona sea dueña de su tiempo. Señores, ser dueño de tu tiempo hoy en el 2015 es un lujo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas se pasan el 90% de su tiempo productivo pensando en cómo emplearse en algún lado o en hacer algo para poder vivir. Por eso que en el siglo XXI, uno de los mayores lujos que vos te pueda dar es que seas dueño de tu tiempo. Ahora, no pienses que cuando te vas a jubilar, y encima ahora te quieren llevar a los 75 años, luego para cuando estés todito mal averiado, después de trabajar 200 horas por mes durante 40 años. ¿Alguna vez calculaste cuánta vida hay en eso? Ahí, en esa edad, que todavía uno es joven, ahí no empieza uno a disfrutar la vida.
Esa es la etapa de la madurez de la vida y deberíamos llegar enteritos a esa época. No pensar que vamos a llegar y ahí vamos a tener tiempo. Dios quiere que seas dueño de tu tiempo. En segundo lugar, ¿saben cuál va a ser el gran lujo del siglo XXI? La salud. Eso es un lujo, que tu salud no dependa del sistema médico que te ofrece Faraón, que se llama Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mal llamado porque debería llamarse Ministerio de Enfermedades que no cura a nadie. Porque es un sistema perverso. Y si vos realmente querés disfrutar de los lujos que Dios tiene para vos, tenés que tomar las riendas de tu salud. Y yo les hablo de esto porque el pasado 30 de diciembre, y gracias a mi querido amigo y mentor y pastor de nuestra iglesia, Peco Sandoval, y al doctor Raúl González, yo empecé un proceso de recuperar mi salud. Y el 30 de diciembre, antes de fin de año, en el 2013, yo tomé una decisión. Yo dije, yo voy a recuperar mi salud. No porque me quiero ver bien y porque quiero perder peso. Quiero vivir mucho tiempo. Y señores, hoy el 75% de la población adulta está enferma. Por eso que un lujo del siglo XXI es tu salud. Por eso que este año 2014 aquí hablamos de manera inextensa sobre que vos recuperes tu salud. No la pierdas. Eso que dice en Deuteronomio 7:15, el Señor te librará de enfermedades. Ya está. Si el Señor me libra de enfermedades, entonces yo no me las busco. ¿Para qué vas a buscar algo de lo cual Dios te está queriendo librar? Ese es un gran lujo en este siglo. Si vos sos una persona que sabés lo que comes, que sabés lo que tomás, que sabés qué productos usar para estar bien con tu salud y no pasás por la farmacia nunca, yo te felicito. ¿Saben por qué? Porque la industria farmacéutica no tiene soluciones para la humanidad. Y lo están diciendo ya hoy premios Nobel. Señores, la industria farmacéutica fue diseñada para vender productos paliativos y nos tenemos que despertar. Dios no quiere que tu salud dependa de ese sistema. Dios quiere que tu salud y tu vida dependan de Él. Tercero, un lujo del siglo XXI. Ser parte de una familia. Ser parte de una familia. Al final lo primero es la familia. La familia. La familia es una idea de Dios. Y vos tenés que cuidar tu familia natural y tu familia espiritual. ¿Querés ser una persona que tenga lujos en el siglo XXI? Cuida tu familia, las dos. De la que Dios te hizo venir y de la que Dios te regaló, porque esta es la familia de Dios. Y si vos en el siglo XXI tenés una familia llamada familia de Dios, sentite privilegiado. Por eso que cuando a veces alguna persona alguna vez dice, no, yo la verdad que no me voy más. ¿Y por qué no te vas más? Y no sé. ¿Y a dónde te fuiste? A ningún lado. Y entro en cortocircuito porque no entra en mi cabeza cómo uno puede dejar su familia donde uno nació. Es como que agarrar y decir, ¿sabes qué, Señor? Esto a mí no me sirve, ni vos me servís. Chau. Y si vos querés ser una persona que tiene lujos, considera tu familia como una prioridad. Cuarto, contar con un grupo verdadero de amigos. Dicen los especialistas que en este siglo la amistad cada vez va a ser más superficial. ¿Saben por qué? Porque la gente está tan ocupada adentro de la pirámide que no tiene tiempo para nada. Y sentarse a comer un asado con los amigos, eso no es amistad. La amistad es mucho más que asado y cerveza. La amistad tiene que ver con que esas personas que vos elegiste para que sean tus amigas le conozcan al Creador del cielo y de la tierra. Si vos en este 2015, un amigo te tenés que proponer traer de la manito a la casa del Señor y que se quede. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde realmente se ve tu nivel de amistad. Hasta dónde llega el amor que vos tenés por tus amados. Tráelos a la casa de Dios. No te avergüences. Esto no es una religión. Aquí el Señor
A todos los que estamos aquí nos ha dado mentalidad. A algunos se la está dando en cuotas, porque viene reseteándoles el cerebro de a poco. Pero te puedo garantizar que de acá a 5, 10, 15, 20 años, cuando cumplamos 50 años en Vida Nueva en el año 2037, yo te puedo asegurar que la historia para muchos de nuestros amigos va a ser diferente. Y si vos tenés amigos de verdad, vas a ser un privilegiado en el siglo XXI. Siguiente, 5. Liberarte de las ideas equivocadas que te inculcaron. Eso es un lujo. ¿Sabes lo que es un lujo? No depender de la cultura de tu familia. Yo en este 2014 que pasó yo a mi papá lo amé con todo mi corazón. Está hoy delante del Señor. A mi mamá la amo con todo mi corazón. Dios mediante la voy a ver en unos días. Pero la cultura de mi padre, que vino de España y de Italia, y la cultura que vino de mi madre, gracias a mi abuelo, que era un vasco hiperterco, que alguna vez le hablamos, le mostramos alguna foto, esa cultura se tiene que morir en algún momento. Y si vos te remontás a la historia, todas las cosas que Dios hizo a lo largo de la historia cuando decidió utilizar a alguien, una de las cosas que Dios hizo fue matar su cultura. Cuando le llamó a Abraham, ¿dónde vivía? En la zona de Irak, donde después se fundó Babilonia. Ahí vivía Abraham. ¿Y qué es lo primero que el Señor le dice? Vete de tu tierra y de tus parientes. No porque sean malos, sino porque mientras estés con ellos no vas a poder desenchufar y enchufar tu cable a donde tiene que ir. Y después me puse a mirar a lo largo de la historia. Hay un montón de personajes que Dios utilizó. Lo que Dios hizo fue desconectarlos aún con su familia. Y tienen muchísimos ejemplos. David fue reclutado por el rey, desconectado de su familia. José fue vendido por sus hermanos y lo tiraron en un pozo, lo desconectaron de su familia. Así que si en algún momento el Señor te llama a que te desconectes de tu familia, no quiere decir que no los tenés que amar ni que no los tenés que visitar. Al contrario, doble dosis de amor y doble dosis de visita. Pero lo que Dios quiere desconectar es la cultura que muchas veces ellos, con amor, pero en ignorancia, nos inculcaron. Y si vos querés tener lujo en el siglo XXI, tenés que estar dispuesto a que la mentalidad de Dios venga a tu cabeza en este siglo. Porque en este tiempo lo que Dios te quiere enseñar, tus padres no lo sabían. Tus padres pueden ser geniales, como le dije, mi papá fue un tipo espectacular, pero en el camino, Señor me mandó otra persona, me puso un mentor. ¿Por qué? Porque eso fue lo que papá pudo hacer por mí, nada más. Y el Señor a mí me llamó con otro destino, agradezco por Él, pero cada cosa en su lugar. Y esas cosas uno tiene que aprender a manejarlas con madurez. Eso es un lujo. Siguiente, 6. ¿Saben cuál va a ser un lujo en el siglo XXI? No depender económicamente de nadie. No depender económicamente de nadie. Digan conmigo, de nadie. De nadie. Solo del Señor. Ahora, cuidado con sentarte a rascarte el ombligo. Porque eso no es depender del Señor. Eso se llama haraganería. Vago profesional. Te estoy hablando de los conceptos. Y por último, ¿saben cuál va a ser un lujo en este siglo? Vivir auténticamente para sí mismo, para Dios y para los demás. ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Para quién las haces? ¿Para tu ego o para tu verdadera esencia? Muchas de las cosas que yo decidí hacer en la vida, decidí hacerlas por mí. Pero no con una actitud egoísta, sino decidí hacerlas por mí, solamente por mí. ¿Para qué? Para que yo eso le pueda decir, Señor, ¿te agrada esto? Y una vez que Dios le agrada las cosas que haces, vos eso se lo podés dedicar a los demás. Y te voy a decir algo, un lujo en el siglo XXI va a hacer que puedas ser vos. Porque Babilonia y la pirámide toda la vida te dijeron quién tenés que ser. Y Babilonia tiene sus escalafones, Babilonia, la pirámide, es lo mismo. El faraón tiene sus escalafones y vos para subir en esa pirámide tenés que respetar esos códigos. Y Dios no precisa de esos códigos para decirte quién sos y para decirte lo bien que tenés que vivir. Y para que hagas las cosas con todo tu corazón para vos, para Él y para los demás. Eso se llama amor propio. Y Jesús habló del amor propio. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
así como vos te amás. Les presento a Jacques Attali. Él es un ex asesor del célebre presidente francés François Mitterrand en la década del 80. Y este señor, además de ser el fundador del Banco de Reconstrucción Europea ya en la década del 90, escribió muchos libros, entre los cuales yo encontré uno, y él escribe en uno de sus libros la definición de lujo en el diccionario del siglo XXI. Y miren lo que dice: ya no consistirá en la acumulación de objetos, sino en la libertad para usar el tiempo, en la posibilidad de huir de los demás, de la gente tóxica, de las congestiones del tránsito, de la promiscuidad. Y este señor no es pastor, pero te habla de que la verdadera libertad te tiene que mantener lejos de esa oferta. Privilegio de estar solo, desconectado, desenganchado. Tiempo para vos y para el Señor. De tener acceso a lo real, a la experiencia, a lo íntegro, a lo auténtico, a lo verdadero, a lo hecho, a la medida. Yo te quiero decir algo: Dios tiene un plan para vos hecho a la medida, porque Dios quiere que vos vivas los lujos del siglo XXI. Hoy, señores, no es lujo tener cosas. El consumismo ha provisto de eso dentro de la pirámide, pero te tienen endeudado. Eso no es lujo, tener un auto lujoso no es lujo, señores, no va por ahí, va por otro lado. Y la pregunta que te hago es: ¿qué lujo te vas a dar este año? No me vayas a decir, me voy a comprar un auto nuevo. No, no va por ahí. Cualquiera se compra un auto nuevo, eso no es lujo, es una herramienta. En este 2014 puse algo en la red que era Goodbye Desert, adiós desierto. Por eso que este mensaje, adiós desierto de Pirámides Amarillas, porque así pasó conmigo. Y esa canción de Elton John, que yo le amo con todo mi corazón a ese men, resonaba en mi cabeza. Él escribió una canción y una parte dice, dedicado al faraón: tú sabes que no puedes sostenerme para siempre. Yo no firmé contigo. Yo no firmé contigo. Así que adiós al camino de ladrillos amarillos. Yo no firmé con faraones. Yo no firmé con Babilonia. ¿Alguien de los que está acá firmó? El Señor dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Pero ese pacto se tiene que romper. ¿Qué tiene que ver faraón contigo? Nada. Nada bueno hay en la pirámide para vos. En este 2014 vino una palabra que tenía 3 partes. ¿Se acuerdan del año pasado? Y una de esas 3 palabras era la tierra. Y así como la pirámide representa una mentalidad, la tierra prometida también lo es para nosotros. Caminar por el desierto tiene sus beneficios cuando lo haces hacia tu tierra prometida. Hay personas que vos le decís, che, ¿qué tal tu año? Desastre, mal, el peor año de mi vida. Y esas son personas que no aprendieron a leer lo que Dios está haciendo en su vida, en su alrededor. Y es como que decir, ok, genial, si todavía lo ves de esa manera y nos vemos en 5 años. Con suerte vas a estar igual de bien. Porque Dios se va a tomar el tiempo que Él precise para liquidarte en el desierto. Aunque duela decirlo. Deja de dar vuelta. La tierra prometida es más que plata, es una mentalidad. Y esa mentalidad es muy distinta, incluye todo. ¿Escucharon ustedes hablar alguna vez de esas promociones que hacen de los viajes al Caribe? Miren qué lindo ahí el botecito y la playa. Y esa palabra, all inclusive. Todo incluido. Todo incluido. ¿Qué es todo incluido? Todo. ¿A cuánto le gustaría hacer un viaje al Caribe? El Caribe es una de las maravillas de este mundo. ¿A quién le gustaría viajar? No te estoy preguntando si tenés plata o no. Por favor, vos no estás en la pirámide. Vos en la pirámide tenés que depender de que Faraón te habilite para viajar al Caribe. Dios quiere que vos viajes por el Caribe y por el mundo, y lo digo con mucho respeto. Porque el lugar donde yo nací, nosotros veíamos los aviones en la película, señores. Y con Dios siempre se gana, con Él nunca se pierde. Y no te estoy vendiendo moneditas. Si vos te mantenés firme en los caminos del Señor, Él te va a proveer de la economía para que vos viajes por el mundo. Y para que vos disfrutes all inclusive, todo incluido. Y así como lo hace con los viajes, lo quiere hacer con tu vida. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio. Porque la tierra a la que vas para poseerla no es como la tierra de Egipto que dejaste. Mira la aclaración que le hace el Señor.
Los ojos del Señor tu Dios siempre están en ella, desde el principio del año hasta su final. Es como que le dice, todo lo que ustedes aprendieron antes no sirve, a donde van no sirve. Señores, hacia donde nosotros vamos necesitamos resetearnos de nuevo. Tenemos que aprender a aprender, aprender a aprender. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a funcionar el siglo XXI y hacia dónde Dios quiere llevarnos? ¿Por qué? Porque si no te vas a morir en el desierto. Vas a vivir 70, 80, 100 años, pero eso no es vida, porque lejos de Dios nada puede ser mejor. En mi familia fue un año de renacimiento, el 2014, y muchas cosas se quedaron en el desierto. Muchas cosas se quedaron en el desierto, menos mi familia y yo, porque fue un año difícil este 2014. Solamente pocos amigos íntimos saben lo difícil que fue este año para mí. No voy a dar detalles, pero yo tuve que matar 3 cosas grandes en mi vida. Y quédense tranquilos que no ha pecado. Mentalidades. Y traje una foto del 2012. La anterior poneme, por favor. En ese 2012, mi esposa le contrató a un fotógrafo para hacernos fotos fashion. Luigi Manzoni, sorry, vos no existías en esa época. Ni siquiera eras amigo oficial. Ahora Luigi pone otro fotógrafo. Y me acuerdo que le muestro nomás porque en esa época Erika estaba recontra enferma. Mis 2 hijas iban camino a la obesidad y yo ya estaba en ese planeta luego. Vino el 2000, después me fui a Israel, me fui a orar por mi familia y por mis amados ahí en el muro de Jerusalén. Vine de Israel, después Peco volvió a Estados Unidos, vino la sanidad para mi esposa y para toda mi familia. Hicimos un proceso en el 2013 y el 2014 fue un año literalmente donde yo hice un pozo y enterré un montón de cosas. Muchísimas. Y miro hoy hacia atrás y me doy cuenta que todo ese dolor y todas esas situaciones tensionantes y todo lo que pasó fue necesario. ¿Por qué? Porque hacerle el velorio a las ideas que tus padres y tu madre y la sociedad te impuso no es fácil. No es fácil. Y de ahí salió esta frase. O en el desierto dejas lo que sobra o lo que sobra te entierra a ti en el desierto. Lo leo de nuevo. El aplauso para ustedes, si se dieron cuenta, amén. O en el desierto dejas lo que sobra o lo que sobra te entierra a ti en el desierto. Sencillo. Si vos no llegás, va a llegar tu siguiente generación. Pero tu esencia llega, tranquilo. Lo ideal es que tú estés incluido. All inclusive. Yo incluido, ¿sí o no? No da gusto. Imagínate que yo te diga, che, quédate tranquilo, no te preocupes, tus hijos van a tener una vida maravillosa, una tierra genial, espectacular, pero vos te vas a morir en el camino. Pastor, me voy a morir. Dios no quiere que te mueras. Dios quiere que mates las cosas que se tienen que morir en tu vida. Ahora, ¿qué cosas tienes que dejar para que el 2015 sea completo? ¿Qué cosas tenés que dejar? Hay cosas que tenés que largar, rapidito. Pregunta, con todo respeto, ¿cómo se llama tu pirámide? Con todo respeto. No estoy diciendo, por favor, que nadie me renuncie al trabajo mañana lunes. No estoy hablando del empleo lineal. Estoy hablando de una mentalidad que es mucho más que el empleo. El empleo obvio que es necesario, importante para una etapa de tu vida. Señores, yo gracias a Peco Sandoval fui empleado durante 6 años porque él me consiguió trabajo. Y él el día que dijo, bueno, este está listo para salir de ese sistema, me dijo, renuncia. Renuncia, negro, te va a ir bien. ¿Y qué voy a hacer? Y no sé, pero renuncia. Así fue. Así fue. Yo renuncié y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y renuncié y salí por la puerta grande. Y a mis amigos, que ahora son mis amigos porque antes eran mis jefes, hasta hoy conservo una amistad de oro con ellos. ¿Por qué? Porque le dije, señores, les quiero pedir permiso para retirarme. ¿Por qué? Y porque Dios me está llevando a hacer otras cosas. Pero Yuri, no te podemos pagar tu indemnización. Es que no la quiero porque ustedes no me la deben. ¿Cómo me van a pagar por irme? Yo debería agradecerle a ustedes. Y me fui. Y terminó ese ciclo. Y es un proceso. Pero hay que volverse aprensivo con eso.
¿Saben cuál es la diferencia? Estuve estudiando un poco de historia sobre la fundación de las naciones, porque esto que le voy a decir es muy loco. ¿Saben cuál es la diferencia entre Israel y el resto de las naciones que existen hoy? No me pongas todavía. Yo les conté la semana pasada que tuve el privilegio de ser invitado por el gobierno de Israel a estudiar en Israel sobre un curso de medios de comunicación en zonas de conflicto, y tuve el privilegio de conocerle a muchísima gente de todo tipo, y estuve en medio de una conversación histórica y política y social con 4 políticos, de los cuales uno de ellos era de origen árabe, no musulmán, solo árabe. Y yo les escuchaba cómo ellos hablaban sobre el derecho de la propiedad a tener un Israel árabe y no un Israel judío como se tiene hoy. Y me llamó mucho la atención cómo ellos conversaban en qué términos sobre el derecho de la legalidad a la tierra. Y les voy a dar un dato. La única diferencia entre Israel y el resto de las naciones es que todas ellas, las otras, existen por la fuerza de su poder para imponerse o librarse. Sin embargo, Israel basa su derecho a la tierra en una promesa de Dios. Es la única nación del mundo que dice, esta tierra es nuestra porque Dios dijo que iba a ser nuestra. Si usted tiene una queja, hable con el Creador. Y obviamente que eso en las Naciones Unidas cae pesado. ¿Cómo que Dios te va a decir que te va a dar una tierra? Sin embargo, el resto de las naciones, lo mismo Paraguay, ¿sí? Paraguay es un país que tiene apenas 200 y poquitos años. Y yo estaba hablando en esa conferencia, habían 4 personas y hablaban de cantidad de números de 400, 500, 700 años. Y en esa época ni siquiera América estaba en el mapa del mundo. Y ellos ya estaban discutiendo sobre la diáspora de Israel en el mundo. Me van siguiendo la dimensión de lo que representa. El único país del mundo que dice que tienen derecho a la tierra porque Dios así lo dijo. El Imperio Británico, Estados Unidos, Japón, Rusia, el país que quieras ponerle. Existen hoy por el nombre que se les conoce, por la fuerza de su poder, de declararse libres y soberanos. Por eso que todos nosotros estudiamos en la escuela, ¿sí?, lo que se llamó la Guerra de Liberación de América, y cada país se volvió independiente. Ahora, haciendo una analogía entre Israel y el resto de las naciones, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y el resto de las personas? Que todas ellas vivirán por la fuerza de su poder para imponerse o librarse en la pirámide. Sin embargo, tú basas tu derecho a tu tierra, una mentalidad, en una promesa de Dios. Esa es la gran diferencia entre vos y el resto del planeta. No esperes que te entiendan. Te van a tratar de loco, de loca. Van a mirar tu auto y van a decir, esa loca piensa que va a tener plata. ¡Sí! Yo algún día me voy a comprar el cachaparro ruso con el cual comencé mi vida. Y lo voy a poner ahí adelante para nunca olvidarme de dónde me sacó el Señor. Era tan feo el auto que yo le decía a Erika, mi amor, vamos de paseo. Sí, pero en colectivo. Me lo voy a comprar, lo voy a encontrar y lo voy a comprar y lo voy a poner. Ahí empecé. Pobre profesional. Pero yo tenía una promesa que venía de otro lado, no venía de acá. Y esa misma promesa es la que te va a sostener a vos en el tiempo de crisis y aún pasando por el desierto. Porque tu derecho no es una promesa de cualquiera. Tu derecho es una promesa que te hizo el Maestro. Dice Juan 10:10, ¿cuál es la promesa? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida ventajosa, cómoda, abundante, sin estrechez, lujosa. Lujosa. No importa si estás 20 años contando las monedas. No importa. Tranquilo. Ponete las pilas. Y te digo esto. Punto 1. Dios quiere que seas un lujo para tu época. Dios quiere que vos seas un lujo para tu época. Dios quiere que seas un lujo para Paraguay. Amén. Yo así nomás, pastor, estoy mentalidad de pirámide. Dios quiere que vos seas un lujo. ¿Y de dónde saco esto? ¿Sabes lo que era Job para su época?
Un lujo. Es como que Dios le dice, Satanás, ven acá, rápido, Vos le viste a Job. Es un lujo. Es un lujo. Eso le dijo Dios a Satanás. Y él es un lujo luego por todo lo que vos le das. ¿Y sabe qué dice el Señor? Tenga o no tenga que la humanidad haya tenido un hombre como Job, seguirá siendo un lujo. Sácale todo, que la humanidad va a seguir teniendo un hombre de lujo, que excede a lo normal, que está por encima de lo necesario. Eso significa lujo. En la pirámide te enseñan a calcular lo justito, pero Dios tiene otra mentalidad. Y hay muchas cosas que se tienen que morir en este 2015 en tu cabeza, porque Dios quiere que vos seas un lujo para tu familia, para tus amigos, para tu familia espiritual y para este país donde Dios te permitió nacer. Amén. Vos sos un lujo, por lo menos esa es la invitación de Dios. Ahora, ¿cómo? 4 cosas. Te leo una frase y terminamos. Número 1, cree y luego piensa. Cree y luego piensa. No pienses primero porque no vas a ir a ningún lado, porque adentro de la pirámide está prohibido pensar. Primero cree. Anda esta semana, agarrá el video de la semana pasada que se enseñó en este lugar, el Pastor Peco, y te lo volvés a mirar y decir, yo cada palabra que está ahí me la voy a creer. Y si usted es un invitado que dice, pero esta gente es re boba. No, señores, yo tengo casi 40 años y buena parte de mi vida me pasé pensando en cosas equivocadas hasta que empecé a creer. En la pirámide primero se piensa y al final se cree. Cuando vos te conectás con la mentalidad de la tierra prometida, primero se cree y después se piensa. En segundo lugar, amén. En segundo lugar, camina mientras piensas. Porque acá tenemos un montón de vagos. ¿Y qué vas a hacer? Y le vamos a meter duro este año. Definime meterle duro este año. Señores, este es un año de trabajo duro. Todos los años yo me tomo 30 días de vacaciones. Este año me voy a tomar la mitad. ¿Saben por qué? Porque tengo trabajo que hacer. Tengo una tarea que me ha sido encomendada. Tercero, muere a ti sin pensarlo. Si hay algo que no tenés que pensar, ¿sabes qué es? El homicidio premeditado de tu ego. Date permiso para asesinar a tu ego todo el año, las veces que haga falta. Eso, hacelo sin pensarlo, porque tu ego es tu peor enemigo. Y en cuarto lugar, ¿cómo me convierto en una persona de lujo? Y cuando pienses, que sea en los sueños que tú crees. Creo que una de las condiciones más grandes de pobreza que puede tener una persona a lo largo de su vida es vivir sin un sueño. Tenés que aprender a soñar. En la escuela a mí me encanta la matemática y yo pensé que era inteligente porque me enseñaron a calcular. En la pirámide todo se calcula. Y cuando me dijeron, che, hay una tierra prometida. ¿Y cuánto? Y lo primero, ¿y cuánto cuesta? No te preocupes. No es cuestión de plata. Pero soñá. 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 Una de las cosas que tuve que matar en el 2014 es al calculador. Agarré el cajón de mi oficina y metí la calculadora adentro. ¿Saben por qué? Porque la calculadora es mi peor enemiga. Porque si yo le tengo que poner un número a mis sueños, con la economía que hoy tengo, entonces ¿saben qué? Voy a volver a Egipto. Voy a volver a la pirámide y le voy a decir a Faraón, Faraón, ¿no tenés un trabajito para mí? No, señores. Cree en tus sueños y te puedo asegurar que vas a ser un lujo para esta época. Y me encanta lo que dice, amén. Y termino con esto. Me encanta lo que dice uno de los multimillonarios más grandes de Puerto Rico. Solo aquellos que están dispuestos a hacer
y recuerden que hacer es la consecuencia de creer y pensar, solo aquellos que están dispuestos a hacer lo que otros no hacen, vivirán estilos de vida que otros no viven. Vos querés un estilo de vida lujoso, según lo que Dios dice, que seas dueño de tu tiempo, que seas dueño de tu salud, que seas dueño de tu familia, que nadie te la robe, que este sistema no te robe, porque eso es lo que hace la pirámide, te roba a tus familiares 200 horas por mes para que no estén en casa. Y agradezco a Dios porque hace años, todos los días con mi esposa almorzamos en casa los 4 juntos. Eventualmente no lo hacemos, pero la pirámide eso no nos robó. ¿Querés ser libre financieramente? ¿Querés que tu economía no dependa de los demás? ¿Querés tener una vida lujosa como Dios quiere que la tengas? Entonces comenzá a hacer las cosas que la mayoría de la gente no hace. Y lo primero que tenés que hacer es creer. Creer. Por sobre toda limitación mental, cree. Porque te puedo asegurar que si vos crees, cualquier estructura mental, limitación o circunstancia, el Señor te va a librar. Porque tu promesa de bienestar no está fundada en lo que dice el sistema, sino que viene de lo alto, porque el cielo está pensando en ti. Amén. Regálale un aplauso al Señor tu Dios porque te ama con todo su corazón. Dios quiere que seas un lujo para tu época. Dani, poneme por favor de fondo esa canción que te pedí, que vamos a ver. Ya al finalizar los que quieran se pueden quedar y la pueden mirar, porque está traducida. Pero antes de terminar me gustaría orar por este 2015. Porque Dios quiere que así como lo hizo con Job, como Abraham, como lo hizo con los héroes de la fe, un lujo para su época. La humanidad jamás conoció personas con ese nivel de grandeza. Y si vos estás hoy sentado acá, te digo de parte de Dios hasta la última molécula de mi ser, créelo. Porque no estoy hablando yo, te lo está diciendo el que te ama. El que te ama desde que estás en el vientre de tu mamá. No importa cuántos años tengas. Es un lujo que la humanidad tenga una persona como vos.